Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy Bedrat Hashem, página 16 del Tratado de Rosh Hashanah. Comenzamos una nueva Mishnah. Vamos a tener varias páginas de Agadá, ¿sí? Un poquito más liviano que los estudios que hemos tenido hasta ahora. Bien, y hoy tenemos una página muy bonita. Vamos a compartir la página justamente con todos vosotros. Y comenzamos al principio mismo de la página donde comienza la Mishnah y está marcado ahí en amarillo. Nos dice la Mishnah, Barba Perakim Haolam Nidon. Es decir, hay 4 momentos en el año en el cual se juzga el mundo. Bepesach ala Tebua, Ba'atzeret ala Perot Hailan, Berosh Hashanah, Kol Be'olam Obrim Lefanav Kibnei Maron, Sheneimar Hayotzer Yachad Libama B'mikol Maasehem, Ubechag Nidonim ala Mayim. Es decir, en Pesach se juzga el mundo por la cosecha. En Atzeret, que es la fiesta de Shavuot, se juzga el mundo por los frutos del árbol. En Rosh Hashanah, todos los seres humanos pasan delante de él como un rebaño. Dice en realidad, Kivne Marón, es una expresión que nos dice Rashi, la Gemara después va a explicar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice el versículo, Hayotzer Yahad Libam, el que creó juntos a sus corazones. A me viene el Kolmaasem, el que entiende todas sus acciones. Ubehag, y en la fiesta de Sukkot, Nidonim Alamaim, se juzga el mundo por el agua. Muy bien, entonces pregunta la Gemara. Hey Tebua, es decir, cuando decimos que se juzga el mundo en Pesach por la cosecha, ¿qué cosecha? ¿La cosecha que ya creció o la cosecha que está creciendo? Dice, Ilema, si vamos a decir, Ha Tebua de Kaima, ¿qué es la Tebua? ¿Qué es la cosecha que ahora mismo está existente y que está lista para ser cosechada? Kolhane, Arpakte, Arpatke, Daato Ala, Emat Idun. Es decir, todas las cosas que le ocurrieron en esta cosecha hasta ahora. Emat Idun, ¿cuándo es que fueron juzgadas? Bien, entonces, dice la Gemara, Ela, tenemos que decir que el juicio que se hace en Pesach, Tebuá de Misdra, es decir, sobre la tebuá que va a ser sembrada, sobre la cosecha que va a ser sembrada en la próxima siembra que va a ser en Heshvan. Es decir, se entiende que el juicio de la tebuá es antes de que sea juzgado, antes de que sea sembrado, perdón. Muy bien, pregunta la Gemara, le membra de Jardina Middana. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que solamente se juzga una vez? Beataña, si aprendimos en una vereitá, tebuá she'era bakeri, una tebuá que le ocurrió algún tipo de desgracia, que pudo ser que hubo sequía o que hubo una inundación y se echó a perder, o cualquier otro tipo de circunstancia, o ones, o que le ocurrió algún tipo de causa mayor por causa del ser humano, es decir, por ejemplo, que vino un ejército y pasó por un campo y arruinó toda la cosecha. Ahora dice, si esto ocurrió Kodema Pesach, antes de la fiesta de Pesach, ni donet le shabar. Es decir, esto es algo que fue juzgado en el pasado, antes de que fuese sembrada. Ahora, pero si ocurrió esto, le ajara Pesach, después de Pesach, ni donet le aba. Es decir, esto fue juzgado de Pesach en adelante. Entonces, dice, Adam She'era Lokeri o Ones, una persona a quien le ocurre una desgracia o algo de fuerza mayor, Kode Yom Kippurim, si le ocurrió antes de Yom Kippur, ¿qué vamos a decir? Nidon le Shabar. Es decir, eso le fue juzgado, le fue decretado en el juicio anterior. Ahora, Leahar Yom Kippur, Yom Kippurim, sí, pero si le ocurrió después de Yom Kippurim, Nidon le Abba, le fue juzgado en el juicio de Rosh Hashanah en adelante. Amar Raba, dijo Raba, Shmamina, ¿qué entendemos de aquí? Tredine Middana, es decir, que cada cosa, cada momento de esta Mishnah que nos está diciendo que se juzga el mundo, estamos haciendo 2 juicios. Un juicio por lo que fue y un juicio por lo que va a ser. Amaravalle.
Pregunta Valle. Y dice, bueno, si entonces lo que va a ser ya está decretado y lo que fue también fue decretado. Entonces, dice Amara Valle, Ilka, si es así, que la Tebuá tiene dos juicios. Kijaze Inish de Matzlach Zare Afla. Es decir, cuando la persona va a ver, nos está dando un consejo en realidad. Dice, cuando la persona va a ver que lo que cosechó tempranamente, que dice aquí que es el trigo y el kusemet, es decir, la espelta, ¿sí? Si va a ver que eso funciona bien, que coge bien y que empieza a crecer muy bien, ¿qué quiere decir? Que en el Pesaj anterior el juicio fue positivo, entonces ¿qué? Lekadim, Belizra, Jurpa. Entonces que se dé prisa y que plante en este momento cebada. ¿Por qué? Porque va a aprovecharse del juicio positivo que hubo antes. De ad, de mate, le porque hasta que llegue el momento en el cual va a ser juzgado en Pesaj, hacia atrás, ya habrá cogido fuerza y estará crecido en su mayoría porque la cebada crece muy rápido. Bekadi Musali, que entonces se va a adelantar al juicio y entonces se va a salvar de cualquier decreto negativo. Pregunta la Gemara, Mane Matnitin, ¿quién es el sabio que enseñó esta Mishnah? Bien, dice lo que Rabbi Meir, no es ni Rabbi Meir, lo Rabbi Uda, no es Rabbi Uda, lo Rabbi Yossi, no es Rabbi Yossi, lo que Rabbi Natán y tampoco Rabbi Natán de Tania. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada uno de ellos tiene una opinión diferente que está en contradicción con nuestra Mishnah. Dice, así se enseñó en una vereita, Kol, todo, Nidonim be Rosh Hashanah, todo es juzgado en Rosh Hashanah. Ugzardin Shelahem, Nachtam Beyom Kippurim. La sentencia de ese juicio es sellada en Yom Kippur. ¿Esto quién lo dice? Dice Rabbi Meir. Aquí dice Rabbi Uda Omer, Hakol Nidonim be Rosh Hashanah, todos juzgados en Rosh Hashanah, pero Gezdardin Shelahem Nechtam Kol Echad Echad Bismano. Pero la sentencia es fijada cada uno según su tiempo, es decir, en Sukkot por el agua, en Pesach por la cosecha, pero todo esto fue juzgado en Rosh Hashanah, lo único que se sentenció en esta fecha que nos trae la Mishnah. Ahora, Kol Echad Bismano, ¿qué quiere decir? De Pesach, en Pesach se decretó por la cosecha, en Atzeret, en Shavuot se decretó por los frutos del árbol. En Sukkot se decretó Alamaim por el agua. Ve Adam Nidón be Rosh Hashanah, y el hombre es juzgado en Rosh Hashanah. Uxar Adin, y en la sentencia de ese juicio de él, Nechtam be Yom Kippurim, es sellado en Yom Kippur. Entonces, Rabbi Yossi Omer, Adam Nidón Bejol Yom, es decir, otra opinión. Ya vimos Rabbi Meir y Rabbi Yuda. ¿Otra opinión cuál es? Rabbi Yossi dice que el ser humano es juzgado cada día. ¿Por qué? ¿En qué se apoya para esto? Sheneemar, Vatifkedenu la Bekarim. Es decir, que es recordado en las mañanas. ¿Qué quiere decir que es recordado en la mañana? Que cada mañana Hashem viene a juzgar a la persona. Rabbi Natan Omer dijo Rabbi Natan, Adam Nidon Bekol Sha'ah. No, el hombre es juzgado a cada instante. ¿De dónde lo aprende? Sheneemar, en el mismo versículo que hemos dicho antes, ¿sí? De las mañanas, continúa el versículo diciendo, Lirgaim Tibhanenu. Es decir, en cada instante es puesto a examen. Vejitema, y si me quiere decirle, Olam, que en realidad Rabbi Udahi, que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yehuda, perdón. Dice Vejikatane Matnitin a Gezardín, ¿acaso nuestra Mishnah está hablando del momento de la sentencia? Dice, Iaji, Kashi Adam, si fuese así, tendríamos un problema, según la opinión de la viuda, para el hombre. ¿Por qué? Porque la Mishnah nos dice que el Gezardín, según lo que estamos diciendo, es en Rosh Hashanah. Pero la viuda nos dijo que el Gezardín del hombre es en Yom Kippurim. Entonces no puede ser que sea la opinión de la viuda. Amar Rabba, Hai, Tana de Rabbi Ishmaeli. Dice, no, esto es una enseñanza que fue traída del Beta Midrash de Rabbi Ishmael. De Tana, como se enseñó,
de Tana, de Rabbi Ishmael, se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Acabo de cargar el zoom. Así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Verba Perakim Olam Nidon. En 4 instantes el mundo es juzgado. Pesach a la tebuá, en Pesach por la cosecha. Beatzeret al pelota Ilán. En Atzeret, en Shavuot por las frutas del árbol. Behag, Nidonin Alamay. En Sukkot se juzga por el agua. Adam Nidon be Rosh Hashanah. Y el hombre es juzgado en Rosh Hashanah. Ukzar Dadin Shelo Nechtam be Yom Kippurim. Pero su sentencia es sellada en Yom Kippur. Ahora, Vejikatane, Matnitin, Atjilat Din, dice, pero ¿acaso nuestra Mishnah nos está hablando del comienzo del juicio de cada una de estas cosas? ¿Sí? Es decir, como está diciendo que el hombre es juzgado en Rosh Hashanah, es decir, su comienzo del juicio es en Rosh Hashanah y termina siendo sentenciado en Yom Kippur. Entonces la Gemara trae la opinión de Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara, más Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Maita madre Rabbi Yossi. Perdón, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yossi? Que dice que el hombre es juzgado todos los días. Pregunta la Gemara. Dice, bueno, ya vimos que el motivo que dijo, que de que amar, taame, como él dijo en su motivo, explicó que es por el versículo que está en el Sefer de Eyob, que dice, Batifkedeu la Bekarim, que Hashem nos recuerda cada mañana. Ahora viene el Rabjit y dice, Anan, Aji, Kamrinan. Nosotros, ¿qué es lo que podríamos preguntar? Maitama, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yossi? Lo amar que Rabbi Natán. ¿Por qué Rabbi Yossi no dijo como Rabbi Natán? Es decir, ¿qué dijo Rabbi Natán? Lo que continúa diciendo el versículo, que en todo instante es juzgado, no cada mañana. ¿Por qué Rabbi Yossi no dijo así? Dice, Bejina Iyune Bealmahi. Bequidá, es decir, no. ¿Por qué no quiso decir así Rabbi Yossi? Porque la continuación del versículo que dice, Lirgaim Tibajenu. Es decir, en cada instante es puesto a examen. Ahora, este bejiná, este concepto de examinar, no es un juicio, sino es simplemente venir a investigar un poquito, a preocuparse un poquito, a profundizar en ello. Entonces responde la Gemara y dice, Pekida Nami, bueno, también, cuando tú me dijiste que recuerda a las personas cada mañana, Pekida también, el concepto de Lifkod, de recordar, también y Yune Alma es simplemente que se viene a preocupar sobre ello y a tratar de ver. Y Yune Alma y responde la que me dice él, Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Tame de Rabiosi, ¿cuál es el motivo de Rabiosi? Meaja lo aprende de otro versículo. Dice el versículo, Asot Mishpat Abdo, Mishpat Amo Israel, le Barión Beyomo, dice el versículo, que va a hacer el juicio a su servidor y el juicio a su pueblo Israel sobre cada día y día, de Barión Beyomo, cada cosa en su día. Cada día juzga lo que ocurrió ese día. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, de aquí que vemos también. Melech Betzibur, cuando tenemos el rey y al público y al resto del pueblo. Melech Nignaste Hilaladin. El rey entra primero a ser juzgado. Sheneemar, como dice, la Sol Mishpat Avdo, para hacer la ley, el juicio, perdón, a su siervo, que es el rey, y solamente después, Mishpat Amo Israel, va a juzgar a todo el pueblo de Israel. Explica la cámara. Maitama, ¿cuál es el motivo de que el rey va adelante? Hay 2 motivos. Iba de tema, si quieres decirme, perdón, si quieres decirme, vamos a decir, la orja de Ara, no es una forma adecuada de comportarse, de hacer esperar al rey, le metas malca a Brae, es decir, que se siente en la puerta y que espera que todo el mundo pase y pasa uno y otro y otro y el rey está ahí sentado esperando, no es la forma. Ahí va el tema y si quieres decirme también del Lefush Hanunaf, es decir, si el rey va a estar fuera esperando y va a pasar uno al ser juzgado y otro y otro y otro y otro, al ser tantas personas, los jueces se van a empezar a enfadar y entonces cuando llegue el juez le van a juzgar para mal. Bien, entonces, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, que man, ¿sí? Como quién es nuestra Mishnah entonces.
queman, perdón, dice queman, es decir, de lo que hemos visto de los Tanaim de antes, de las enseñanzas que hemos traído antes, las 5 opiniones. Maslinan ha'idna akitzre ve'amri'e, es decir, nosotros venimos a rezar ahora, todos los días del año, por los enfermos y por los sabios, ¿sí? Queman, que Rabbi Yossi, como quién sería, como Rabbi Yossi, ¿por qué? Porque cada día son juzgados. Entonces, si cada día son juzgados, yo puedo rezar cada día. ¿Por qué? Porque lo que les va a ocurrir no está determinado, por así decirlo, o no fue juzgado anteriormente, sino que se juzga nuevamente a cada día. Me iba el tema y si me quieres decir, Leolam, en realidad, que Rabanán es como la opinión de los sabios. Que Rabanán. Y a pesar de ello, nosotros rezamos todos los días. Que de Rabbi Ishaq, como dijo Rabbi Ishaq, llamar Rabbi Ishaq, pues dijo Rabbi Ishaq, Yiftach acá, perdón, Yafat acá le Adam, ben Kodem Gezardin o ben Lehar Gezardin. Dice, es bueno para la persona, la tzeaká es el lenguaje de tefilá, de venir a pedir, ¿sí? Tanto antes de que haya un decreto como después de que haya un decreto. Incluso que ya se decretó, hay que seguir pidiendo para que ese decreto no se cumpla. A la Tania se enseña una verita, Amar Viuda Mishun Rabbi Akiva, dijo la viuda en nombre de Rabbi Akiva, mi penema, la Torah, Habiu, Omer de Pesach. ¿Por qué la Torah nos dijo, le dijo al pueblo de Israel, que traigan la ofrenda del Omer en Pesach? Pesach, Zman Tebuahu, porque Pesach es el momento de la cosecha. Amar a Kadosh Baruj Hu, por lo tanto dijo a Kadosh Baruj Hu, Hebiu lefanai Omer bepesach, kede shetitbarech lachem antebuah basadot, shebasadot. Traedme el Omer en Pesach para que sea bendecida la cosecha que está en vuestros campos. Venema ambra Torah, Hebiu shete alechem beatzeret. ¿Por qué la Torah nos dijo que hay que traer los 2 panes en la fiesta de Shavuot? Dice la Torah, dice a Kadosh Baruj Hu, perdón, ¿por qué en Atzeret? Porque Atzeret, la fiesta de Shavuot, Zman Perot Eilanhu, es el tiempo de las frutas de los árboles. Veamar a Kadosh Baruj Hu, dice a Kadosh Baruj Hu, Habiu lefanai shete alechem beatzeret, tráeme 2 panes en Shavuot, que de Sheit Barehu lachem Perot Eilan, para que sean bendecidos para vosotros los árboles las frutas de los árboles. Bien, aquí es interesante traer al Tosafot, que dice que esto está dicho según la opinión misma de Rabbi Eliezer, si no me equivoco, que él dice en Sanedrín que el fruto del conocimiento del bien y del mal que comió Adam Arishon era trigo. Bien, hay una discusión, varias opiniones. Una de ellas es que es trigo. Y por eso el hecho de traer los 2 panes, ¿sí? Es algo que viene a traer la bendición a los frutos de los árboles, porque para él el trigo es un fruto, como de un árbol. Muy benema amra Torah. ¿Y por qué dijo la Torah? Entonces, Nashu Mayim Behag, es decir, verted agua en la fiesta de Sukkot en el altar. Amar Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Nashu Lefanai Mayim Behag, verted ante mí agua en la fiesta de Sukkot, que de Sheit Barehu Lachem Gishmea Shana, para que sean bendecidas para vosotros las lluvias del año. Veamru Lefanai Be Rosh Hashanah, y diréis delante de mí en Rosh Hashanah Malhuyot, Zichronot, Veshofarot. Sabemos que en el Musaf nosotros decimos una parte que se llama Malhuyot, en las cuales recitamos versículos que vienen a coronar a Hashem como Rey del universo. Zichronot son versículos que vienen a apelar a que Hashem se acuerde de nosotros. Y Shofarot son versículos que hablan del toque del shofar. Entonces, ¿por qué nosotros decimos Malhuyot, Zichronot y Shofarot? Que de Sheyale, Zichronehem, Lefanai Letova, para que vuestro recuerdo suba ante mí. Perdón. ¿Por qué decimos así en Rosh Hashanah? Dice, Malhuyot, los versículos que hablan del reinado de Hashem, que de Shetam Lihuni Alejem, para que me hagáis vuestro rey.
Zichronot, ¿para qué los zichronot, los recuerdos? Para que suba vuestro recuerdo ante mí para bien. ¿Y cómo vais a hacer que para coronarme como rey y para que los recuerdos suban ante mí? Be shofar, es decir, a través del toque del shofar. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau. Estamos por aquí, perdón, vamos a encontrarlo aquí. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau. Lama toquín be shofar shelail. ¿Por qué en Rosh Hashanah se toca el cuerno de un ayil, de un cabrito, de un cordero? Amar Akadosh Baruj Hu, dijo Akadosh Baruj Hu, tik'u lefanai beshofar shelail, es decir, tocad el shofar delante de mí con el cuerno de un ayil, de un cordero, que deshes kor lachem a quedad Isaac ben Abraham, para que recuerde para vosotros la quedad de Isaac, el hijo de Abraham. Umaleani, y entonces yo voy a considerar a vosotros, alejem, que ilu akatem atzmehem lefanai, como si os hubieses atado para ser sacrificados delante de mí. De Amar Rabbi Ishaq, y dijo Rabbi Ishaq, Lama toquín be Rosh Hashanah. ¿Por qué esto se toca el shofar en Rosh Hashanah? Pregunta la Gemara y dice, Lama toquín, Rajamaná Amar teiku. ¿Por qué? La Torah dice, toca el shofar en Rosh Hashanah. El alama meri'in. Dice, no estoy hablando de la tequía, estoy hablando de la teruá. ¿Por qué se hace teruá en Rosh Hashanah? Dice, lama meri'in, meri'in, Rajamaná Amar, perdón. Lo dijo la Torah. Zichron teruá. ¿Sí? Teruá es el concepto de Meri, Ela. Entonces, ¿cuál es la pregunta realmente de Rabbi Ishaq? Dice, Lama tokim umeri'in que shehen yoshvin betokin umeri'im que shehem omdin. Dice, no, la pregunta es así. ¿Por qué en Rosh Hashanah primero tocamos el shofar y hacemos tequía y teruá cuando estamos sentados? Y después volvemos a hacer tequía y teruá cuando estamos de pie en el musab. ¿Por qué repetimos? Dice que dele arbebet a Satán, para confundir al Satán. Bien, es muy interesante el Tosafot que viene aquí, que habla sobre qué es este concepto de confundir al Satán. Bien, y entre otras cosas trae la opinión del Aruch al-Shulchan, que dice que el Yetzer Hará sabe que el día en el cual va a sonar el gran shofar, entonces él va a ser llevado a juicio. Entonces nosotros al tocar el shofar, el Satán, y ver que se está tocando tantas veces, el Satán dice, a lo mejor es el día del juicio en el cual se me va a juzgar. Y entonces se olvida de acusarnos porque está preocupado por sí mismo. Bien, es una de las explicaciones. Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, Kol Shana en Tokin la Batejilá, todo año en el cual no se toca el shofar en el principio del año. ¿Por qué? Porque puede ser que Rosh Hashanah caiga en Shabbat y entonces no hay toque el shofar. Entonces, la Besofá, ese año, Maitama, perdón, perdón, Kol Shana en Tokin la Batjilá, todo año en el cual no se toca el shofar en el principio, Meri'in la Besofá, es decir, se hace tocar teruá en los shofarot por causa de las angustias y de las desgracias al final del año. ¿Cuál es el motivo? Maitama, de lo y Arbev Satán. ¿Por qué? Porque el Satán no fue confundido y entonces pudo venir a acusar al pueblo de Israel. Y por causa de esas acusaciones cayeron desgracias y decretos sobre el pueblo. Otra cosa, veamos Rabbi Ishaq, otra cosa que dijo Rabbi Ishaq, Kol Shana Rasha, es decir, todo año en el cual el pueblo de Israel se hacen como personas débiles y pobres, ¿sí? Es decir, para poder hacer plegarias y pedir la gracia de Hashem a través de la tefila. Todo año en el cual el pueblo de Israel hace eso, bitgilá, al principio del año, mitasheret besofa, es decir, que se va a enriquecer al final del año. ¿Por qué? Porque dice el versículo, mereshit shana, es decir, que los ojos de Hashem están puestos en la tierra de Israel, mereshit shana. Ahora, cuando está escrito mereshit shana, la Torah lo escribió sin Aleph. Entonces, podemos leer mereshit, es decir, como dijimos todo año Sher Rasha, es decir, Rasha, Reshin Hei, viene a hablar de una persona que está
que es débil y que está necesitada. Entonces, Mereshit Shana, ¿sí? Ve'adacharit Shana, es decir, cuando el principio del año es Rasha, es débil, entonces después viene el final del año que es fuerte. Otra cosa que dijo Rabbi Yitzhak, en Danin et Adam el alifne lefima asab, shelot hashara. Es decir, no se juzga a la persona más que por sus actos en este momento. ¿Sí? Incluso que en el futuro vaya a ser un malvado. ¿Cómo lo sabemos? Lo leímos en la parashá de la semana pasada, en la parashá de Vayera. Dice Shenemar, Kishama Elohim el kol anar va a ser Usham. Es decir, cuando el ángel vino a decirle a Agar, no te preocupes, Hashem va a salvar a tu hijo. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del niño, va a ser Usham, como él está ahí. ¿Qué quiere decir como él está ahí? Como él es ahora. Ahora todavía no es un rasha, a pesar de que va a ser un rasha, a pesar de que sus descendientes van a hacer muchas desgracias al pueblo de Israel. Ahora mismo no es considerado rasha y por lo tanto vamos a salvarlo. Otra cosa que dijo Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak, Shosha de Barim Maskirim Avonotav Shel Adam, Ve'eluhen. Hay tres cosas que recuerdan la transgresión del hombre, que son Kerinatui, es decir, un muro que está inclinado, Ve'yun Tefilá, y el hecho de tener demasiada confianza en su tefilá, Humoserdin al Javero, y aquella persona que delata a su compañero, a las autoridades. Es decir, ¿qué quiere decir? Que todas estas circunstancias son circunstancias peligrosas y en ese momento de circunstancia peligrosa es como si se pusiese en juicio en el Shamaim a esta persona y entonces se vienen a investigar sus acciones. ¿Sí? Entonces hay tres cosas. Cuando uno pasa junto a un muro que se está por derrumbarse, que está inclinado, entonces para que no se le caiga encima, en el Shamaim vienen a evaluar sus acciones. Dijimos, y un tefila, que quiere decir una persona que reza, y está tan seguro de que le van a responder en sus tefilot, ¿sí? Y eso, entonces, vamos a ver, muy bien, ¿estás tan seguro? Vamos a verificar si merece realmente que sus tefilot sean escuchadas. Y el tercero, ¿cuál es? El Moser Din al Javero, el que delata, no, el que pide que su compañero sea juzgado, ¿sí? En su lugar. ¿Qué quiere decir? De dónde sabemos. Además, Rabbi Hanan dijo Rabbi Hanan, Kola Moser Din al Javero, toda aquella persona que viene a exigir el juicio para su compañero, une en Ashtehila. Él es castigado en primer lugar. ¿De dónde lo sabemos? Lo sabemos también de la semana pasada o de hace 2 semanas. Cuando Sara pide que se expulse a Agar de su casa, que dice, Gatomer Sarai el Abraham, le dijo Sarai a Abraham, Jamasí aleja, estoy enfadada contra ti. ¿Cómo termina el versículo diciendo? Yishpot Hashem beni ubeneja, que Hashem te juzgue entre ti y entre mí. Es decir, está pidiendo el juicio que Hashem juzgue a Abraham. ¿Qué pasó? Uchtiv, y está escrito en la parashá de esta semana que vamos a leer, Bezrat Hashem, vayabó Abraham lispot le Sara belirkotá. Es decir, que primero murió Sara y Abraham vino a llorarla, etcétera, y enterrarla, pero que, puesto que pidió el juicio de Abraham, Yishpot Hashem beni ubeneja, entonces por eso ella murió en primer lugar. Fue puesta en juicio y por ello murió. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, otra cosa que dijo Rabbi Yitzhak, Arba de Barim, Arba de Barim, Mekarein Gezar Dinosh el Adam. Es decir, hay 4 cosas que rompen los decretos negativos de las personas, que son Tzedakah, dar Tzedakah, Tzeaka, es decir, el clamor, Shinui Hashem, el cambio de nombre, Shinui Maase, y cambiar nuestras acciones. Ahora explica la Gemara y dice, Tzedakah, ¿cómo yo sé que la Tzedakah, está escrito Tzedakah, Tatzil Mimavet, que la Tzedakah salva de la muerte. Tzeaka, ¿cómo yo sé que el clamor, está escrito, el Hashem batzar lahem, que el pueblo clamó a Hashem en los momentos de dificultad, y de esas dificultades los sacó. Entonces vemos que en el momento de clamar a Hashem, entonces es un momento en el que se rompe el decreto. Ahora, Shinui Hashem, el cambio del nombre, Dichtiv está escrito, Sarai Ishtecha Lotikra el Shema Sarai, Kisara Shema. Es decir, también leímos en la parashá de la semana pasada. Sarai ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sarai ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara. ¿Y cómo continúa el versículo diciendo?
Es decir, después, Uchtiv, Uberachti, Ota, Vegam Natati Mimena Lejaben. Y yo la voy a bendecir y también te voy a dar a ti de ella un hijo. Entonces vemos que esa persona que cambió su nombre es algo que le trajo una bendición. Ahora, Shinui Maaseh, el cambio de tus acciones, Dichtiv está escrito, Vayar Elohim et Maasehem, Uchtiv, está escrito, Vainahem Elohim al Rasher, Diver la Azot, Lahem, Velo Asa. Es decir, nos dice el libro de Yoná, que cuando Yoná pasó por la ciudad clamando que Hashem iba a voltear la ciudad, el pueblo comenzó a hacer teshuva. Bien, entonces, ¿cómo dice? Dice, Vayar Elohim et Maasehem. Dios vio sus acciones. ¿Qué es lo que vio en sus acciones? Que había cambiado sus acciones. Entonces, Shinui Maaseh es algo que rompe los decretos. ¿Por qué? Porque después dice, Vainahem Elohim al Ra. Hashem se arrepintió del mal que pensaba hacer a ellos y no lo hizo. Continúa la Gemara y dice, Villeshomrim, algunos dicen, Af Shinui Makom, incluso el cambio de lugar también rompe los decretos. Dichti, pues está escrito, Vayom Hashem el Abraham, Lech lejame arseja. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Ve a Adar y después, ve a ese el Gadol. Después le dice a Shema a Abraham, yo te voy a hacer por una gran nación. Entonces dice la Gemara, Veidach, es decir, Rabbi Ishak, que no trajo que el cambio de lugar viene a romper los decretos negativos. ¿Por qué? Porque él opina que ese versículo, ¿sí?, no trae una prueba real para esto. ¿Por qué? Hahu, Zehuta de Eres Israel, Hu de Ahania, de Ahaniale. Es decir, ¿qué es lo que dice? Rabbi Ishak no trajo esa prueba. ¿Por qué? Porque él opina del versículo, de este versículo que estamos viendo, que el versículo no es una prueba en realidad. ¿Por qué? Zehuta de Eres Israel y Hu de Anhaniale. En realidad, lo que nos está contando el versículo es que es un mérito del hecho de habitar en la tierra de Israel, ¿sí? Y de Abraham, ¿sí? El hecho de cambiar el lugar es lo que le trajo ese beneficio. ¿Pero por qué? No por el cambio de lugar, sino porque justamente fue la tierra de Israel. El cambio de lugar rompe los decretos. Amar Rabbi Ishaq. Y otra cosa que dijo Rabbi Ishaq, Hayad Adam Leakbil tener Rabo Barregel. La persona tiene que ir a recibir y a visitar a su maestro en las fiestas. ¿Cómo lo sabemos? Sheneemar. Leímos en la Haftará de la semana pasada, ¿sí?, que la mujer de Shunam le dijo a su marido, Eleja Bearutza Adisha Elohim Beashuba, déjame ir que vaya a ver a visitar al hombre de Dios, decía Elisha el profeta, y vuelvo. ¿Qué le dijo el hombre? Madúa el abayón, ¿por qué te vas hoy a verlo? Lo jodes, lo Shabbat, no es ni Rosh Jodes ni ninguna fiesta. Miklal de ver Rosh Jodes, ve Shabbat y baile le mezal. Es decir, ¿por qué? Porque de aquí aprendemos que tanto en Shabbat como en los Jodesh, o en las fiestas, la mujer sí podría ir a visitar al Naví. Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, otra cosa que dijo Rabbi Ishaq. Hayab Adam letaher etatzmo barregel. La persona tiene que purificarse en la víspera de la fiesta, hacer tevilá. Sheneemar, como dice el versículo, ubeniblatam lotigau. Es decir, cuando está hablando de un animal que murió, un cadáver, dice, y su cadáver no toquéis. Ahora, Gemara trae una prueba de estas palabras. Dice, Tanya Namiaji, así también se enseñó en una vereita. Ubeniblatam lotigau, y sus cadáveres no vais a tocar. Yaholi yu Israel, Musarim al Nevela. ¿Acaso me estás diciendo que el pueblo de Israel está siendo advertido sobre el hecho de no tocar una nevela? Talmud Lomar. Por eso viene el versículo y dice, Emor el Kohanim bene Aarón. Dile a los Kohanim, hijos de Aarón. Y ahí dice, es decir, diles a ellos, por un alma, por una persona, no te vas a impurificar en tu pueblo. ¿Qué entendemos de este versículo? Que únicamente bene Aarón, los hijos de Aarón, Muzharim, están advertidos,
¿sí? Bené Israel, Emuzarim, pero el resto del pueblo de Israel no están advertidos. Habló de Barim Kalvahomer. Entonces, con más razón. Tuma, sí, la impureza, que es una ley grave, Hamurá, ¿sí? Solamente los Kohanim fueron advertidos de no impurificarse. Entonces Israel, en Amuzarim, que no es, el resto del pueblo de Israel que no fue advertido, Tumat Kala, lo Kosheken, entonces no con más razón que también se tienen que cuidar de la impureza liviana. Ela, entonces, Matar Mutomar, que es lo que nos quiere enseñar todo este párrafo. Ubeniblatam lotigau, es decir, en sus cadáveres no los toquéis. ¿Sí? Muy bien. Barreguel, durante la fiesta. Y pasamos entonces a otro tema aquí, muy interesante. Aquí la verdad es que me olvidé de bajar, pero como es mucha gadá, me va a costar seguir el ritmo. Entonces ahora vamos a conocer a otro sabio. Amar Cruzpedai. Amar Rabbi Yohanan. Dijo Cruzpedai en nombre de Rabbi Yohanan. Sheloshah Sefarim Niftachim Rosh Hashanah. Hay 3 libros que son abiertos en Rosh Hashanah. Ejal Sheloshahim Gemurim. Uno de los malvados totales. ¿Sí? Es decir, que tiene más transgresiones que mitzvot. Vejal Tzadikim Gemurim y uno de justos perfectos. Vejal Benunim y uno de personas intermedias. Tzadikim Gemurim Nichtabim Enachtabim Lealtas. Los tzadikim totales, plenos, firman, Nichtabim Benechtamim son inscritos y sellados inmediatamente. ¿Para qué? Para la vida. Ahora, Reshaim Gemurim, hay que hacer un paréntesis aquí. La vida no se refiere a lo que nosotros pensamos como vida, sino que también puede ser la vida en el Olam Abba. Bien, entonces a lo mejor el hecho de que una persona fallezca no quiere decir que fue decretado que es malo en Rosh Hashanah, sino que le fue decretado para bien, ¿sí? Y entonces fallece para poder disfrutar de su pago en el Olam Abba. Entonces los tzadikim gemurim son inscritos inmediatamente y sellados para la vida. Los reshaim gemurim, los malos totales, son inscritos y sellados inmediatamente para la muerte, para la no vida, una muerte eterna. Ahora los benoniim, los intermedios, teluim veomdim, Rosh Hashanah, Yom Kippurim, quedan pendientes entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, por eso nosotros hacemos los 10 días de Teshuvah. Ahora, Zahu, sí tuvieron el mérito de hacer Teshuvah, Nichtabim Lehayim, entonces son inscritos para la vida. Los Zahu, si no tuvieron el mérito de hacer Teshuvah, Nichtabim Lemita son inscritos para morir. Amar Rabbi Abin, dijo Rabbi Abin, Maikra, ¿cuál es el versículo? ¿Cuál es la explicación del versículo que dice Yimahu Misefer Haim Ben Sadikim Alikatebu? Es decir, borrad del libro de la vida y junto con los tzadikim no os inscribáis. Ahora, explica el versículo paso a paso. Dice, Mau mi sefer, ¿qué quiere decir del libro? Y Mahu mi sefer, perdón, borraos del libro. ¿Qué quiere decir? Ze Sifran Shel Reshaim Gemurim. Es un libro de un Rasha Gamur, de alguien que era totalmente perverso. Ahora, Hayim, dice el versículo, Hayim, la vida. Ze Sifran Shel Tzadikim, ese es el libro de los Tzadikim. Amar, Veim Tzadikim al Yikatebu, y sobre lo que dice al final del versículo, y en los Tzadikim al Tzadikim lo Yikatebu, no os inscribáis. Zesifran Benonim, ese es el libro de los intermedios. Dice Rab Nachman Bar Ishak, Amar, dijo Rab Nachman Bar Ishak, Mehaja, yo lo aprendo de aquí. Dice, Veim Ayin, Mejinim Namisifeja Shekatapta. Es decir, cuando Moshe bajó con las primeras tablas y se dio cuenta de que el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro, rompió las tablas. Y después fue a hablar a negociar con Hashem. ¿Qué le dijo? Si es así como tú dices, entonces bórrame del libro que has escrito. ¿Qué es Cifreja? Cifreja. ¿Es tu libro que es el libro de los justos? Asher Katavta de Sefer Shel Benuim. Ahora, cuando dice Asher Katavta, que tú escribiste, ese es el libro de los intermedios.
Tania, así se enseñó una veredita. Bet Shammai Omrim, dijeron Bet Shammai. Shelosh Kitot Hen Leyom Hadin. Hay 30 grupos en el juicio para Yom Hadin. Ajat Shel Tzadikim Gimurim. Hay 3 escrituras. Uno para los Tzadikim Gemurim, para los totalmente justos. Ajat Shel Reshaim Gemurim, y otro de los enfermos totalmente. Ajat Shel Benonim, y otro de las personas intermedias. Tzadikim Gemurim, los justos plenos, ¿qué hacen? Nichtabim en Nichtamim, lealte. Son inscritos y sellados inmediatamente para la vida en el mundo venidero. Al Reshaim Gemurim, los sabios que son totalmente sabios, los Reshaim Gemurim, los malvados, Nichtabim en Nichtabim lealtas, son inscritos y sellados inmediatamente en el libro de la novedad, le Ginom, para ser mandados al Ginom. Shneemar, como dice el versículo, Verabim Miyeshne Admat Afar y Akitsu, es decir, muchos de los que duermen en el polvo se despertaron. El la Lejayim, Vela Lejarafot, Velidron Olam. Es decir, unos se despertaron ¿para qué? Para poder recibir el estatus de tzadik y poder vivir el juicio. Y el otro ya no tiene ningún vínculo. Bien, muy bien. Vamos a leer un poquito más en la siguiente página para acabar el tema. Entonces dice así. No sé lo que he hecho. Dice un Metzavstefim. Es decir, ¿qué hacen? Vienen a gritar y a pedir entre lloros a causa de sus sufrimientos. Y entonces, Olim, entonces sus pedidos suben. Shneemar, como dice el versículo, Bebeti et shelishit baesh ube utzraftim kitzrof et kesef. Ubetahanunim, perdón, creo que me pasé. Sí, estamos aquí. Ubetahanunim kibjon et zahav huyikra bishmi. No, me he saltado una página, creo. No, estamos bien. Ok, lo que vamos a hacer entonces en realidad es dejar aquí la página de hoy. Bien, en los 3 libros. Y sobre esto, mañana, Bezrat Hashem, continuaremos al final de la página 16. Hasta aquí llegamos hoy. Hizku Beimzu, y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.